Ya estamos en contacto con el doctor Mario Borini. Buenos días, Mario. Buen día, Mario, ¿qué tal? Eh, bueno, somos tocayos, ¿Se así escucha que bien? yo escucho perfecto. Ah, qué alegría, qué bien. Sí. Este, Mario, bueno, ayer hubo un número récord de fallecidos, pero da la impresión de que se trata de un problema de asientos, es decir, de ubicación De en el registro. tiempo de muertos porque Sí, pertenecerían a días anteriores. Eh, sí, es todo medio desprolijo, ¿no? En ese sentido. absolutamente, absolutamente. Y tiende a crear el pánico, a mantener la incertidumbre. Son 429 muertos, de los cuales 33 solamente corresponden al día. Los otros casi 400 corresponden a meses anteriores y según se tiene que ir hasta junio para encontrar esos muertos. La verdad es que esto pasa de ser un atraso normal. Esto ya es una cosa que forma parte o de una desidia o de una intención. Ujú. Sí, la verdad es que no se entiende. Yo cuando veía, primero uno se sorprende porque da la impresión de que las cosas vienen para peor, pero de pronto resulta que los muertos del día habían sido muchísimo menos. ¿Cómo estás viendo Sí, esta evolución de la... ¿Ves que en algunas zonas, como podría ser Capital y el Gran Buenos Aires, el pico estaría pasando o ya habría pasado según los barrios? ¿O todavía pensás que estamos en la etapa de ascenso de la curva? y en la capital estaríamos con el pico ya habría pasado. Ujú. En la provincia de Buenos Aires estaríamos cerca, ¿no? De todas maneras, las predicciones siempre han fallado. Ellos siempre anticiparon el pico para muchos meses que ya han transcurrido y el pico no se había alcanzado. Se alcanzó una curva estable y siempre venía el pico, siempre venía el pico. Estamos en el juego del pánico, evidentemente, nos quieren preocupar, nos quieren asustar. Da la impresión de que no quieren reconocer el error gravísimo de predicción que han tenido, los errores gravísimos que han tenido en la conducción de este proceso, las idas y vueltas. La verdad es que nos han maltratado y la gente todavía no reacciona porque cree que esto es correcto. Mucha gente cree que esto es correcto, todavía tiene fe en que el gobierno está dando buenos datos, todavía cree que esto es una buena política pública, todavía cree que esto es una enfermedad para el terror. Hay mucho que falta para despertar la sociedad, que sería el vector ausente de todo esto, no el más ausente de todos. Mira, te voy a dar porque me acaba de llegar una encuesta de Jorge Giacobbe, donde el nivel de aprobación de la extensión de la cuarentena está en el punto más bajo desde Bueno, marzo. En marzo estaba en el 85%, sí, cuando se largó, digamos, después fue descendiendo sí, y hoy está en el 34,9%, mientras que el 53% ya desaprueba la extensión de la cuarentena. Es decir, da la impresión de que se ha revertido la opinión pública en este sentido y que la gente ya ve que, en todo caso, la cuarentena no se puede prolongar indefinidamente, por lo menos es lo que dice la encuesta y parece ser la opinión de la mayoría. ¿A vos sí, ha habido un descenso, sí. no te parece que deberían ya pensar en algo distinto? Porque ya la gente tampoco le da bolilla a la cuarentena. Sí, ha habido un descenso paulatino de la aprobación desde aquellos niveles tan altos, pero lo que llama la atención es que se conserve todavía en estos niveles, máxime cuando el gobierno, sin atender este descenso de la manera que uno supondría que sería más sensato, y sin atender a la experiencia internacional en este tema, y sin aprender de la propia experiencia de fracaso. Entonces están hablando de protocolos para las vacaciones de verano en todos lados, sobre todo en los lugares más frecuentados por la gente cuando sale de vacaciones. ¿Nos están tomando el pelo? ¿Y vos qué pensás? ¿Que para el verano esto tendría que estar el virus muy débil y la pandemia aquí debería estar en una mínima expresión? ¿O pensás que Sí, 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 sí? tal cual, absolutamente. Con la posibilidad de que esto de la cuarentena
no exista más, pero ya no debería haber existido desde hace meses. Mm. Y Sí, hay muchos datos que juegan negativamente para esta política pública y evidentemente no lo reconocen, ¿no? El tema de los niños, ¿no? En las escuelas sobre todo rurales, con un sufrimiento tremendo y con unas secuelas que no se sabe cuáles van a ser, sin contacto con otros niños, a veces con separación de kilómetros. Ya no estamos hablando de la enseñanza, estamos hablando de la vida en todos sus aspectos, cultural, etcétera. La salud del personal la salud del personal de salud. Tenemos una mortalidad muy alta nosotros en personal de salud. Han muerto 119 personas sobre 700.000 que componen el plantel total de salud de la Argentina. Eso da una tasa de mortalidad una mortalidad por millón de 180 o 150 por millón, cuando la Argentina tiene 298 por millón, o sea que estaríamos con un personal de salud que está sufriendo la mitad de muertes por millón que el total de población, pero pensemos que la población de salud no tiene una edad de 65 años y más, tiene en general una edad menor, así que es muy grave esta mortalidad del personal de salud. Son 298 muertes con un promedio de edad de 75 años, y resulta que nosotros encontramos en el personal de salud 150, 160 muertes por millón con una edad muy inferior. claro. Así que muchos datos, ¿no? Que están hablando de que esto ha sido un manejo de la política pública, inclusive en el propio sector puertas adentro, muy malo, ¿no? Inducen casos, ¿no? Están induciendo casos pagando a los enfermos y pagando a los muertos por COVID. Están induciendo casos. Hay una clara inducción de casos en La Pampa. El forense de Toulouse demostró que los muertos por COVID no lo eran por COVID, eran con COVID. Hay una inducción de casos gravísima en Estados Unidos. El CDC ya estudió los casi 200.000 fallecidos y encontró que solamente el 9% son por COVID. O sea que lo que se dice en Estados Unidos hay que revisarlo todo. Qué difícil. Sí. Ahora en el año 2021 se sabrá ya no los muertos por COVID, sino el número total de muertos, y se lo podrá comparar con el número total de muertos de años anteriores. Y esto podría traer la sorpresa de que no hubiera habido más muertos que el año anterior. Sin embargo, la economía crujió en todo el planeta Tierra. Sí. Estaríamos frente a un fenómeno de difícil explicación, porque si el número de muertos se mantuvo constante respecto del año anterior, ¿qué es lo que ha llevado a que el derrumbe monumental de las economías en el mundo, y en particular en la Argentina, cuyo golpe habrá sido de más del 10%, una caída estrepitosa? Claro. Sí. Incluso los muertos por gripe pueden estar siendo cargados por gripe común, ¿no? Uh-huh. No solamente por otras enfermedades, pero por la misma gripe, al COVID. Los testeos ya se sabe que están llenos de falsos positivos. Están llenos de falsos positivos. El testeo no es de ninguna manera específico para el COVID, como se decía, de ninguna manera. Puede dar positivo con otros coronavirus. No es creíble fuera del nexo epidémico y fuera de la situación de caso concreta que lo revele. Entonces, un test positivo en una persona aislada o una persona con otros síntomas no revela en absoluto que tenga COVID. Podría ser un coronavirus común del resfrío o de la gripe. Así que esto hemos venido de desencanto en desencanto. Lógicamente que nosotros no estamos leyendo el diario del lunes, porque sabemos que nosotros en la radio, contigo, hemos hablado de esto en marzo, apenas comenzó la cuarentena. Hemos dicho, hay que desmontar lo que está ocurriendo. Esto es un juego de situaciones que no coinciden, no cierran. Sí. Se están tomando medidas a veces drásticas para asustar en otros campos. Por ejemplo, Tandil, que está acusada de no cumplir concretamente muchos
o correctamente algunos aspectos de la política provincial, le han quitado fondos de la reactivación cultural. ¿Pero qué tiene que ver? Le podrían haber sacado los fondos no usados en la política de salud que Tandil dice o podría ser que no cumplió. Pero sacarle fondos de la reactivación cultural de otra partida que no tiene nada que ver, justo de la reactivación cultural, que es un aspecto que con la cuarentena se cayó. Son medidas represivas que inducen a pensar que este gobierno no está razonando, no solamente no hace ciencia, sino que no tiene sensatez básica. Bueno, ahí pareces coincidir con Eduardo Duhalde, que dice que ve al presidente grogui. Te voy a preguntar por las vacunas, porque aparentemente toda la expectativa, por lo menos de una franja, por decirlo así, está puesta en las vacunas. Ya la de la Universidad de Oxford y con la farmacéutica argentina AstraZeneca ya mostró fallas muy importantes, lo que estaría indicándonos que esa vacuna en la cual se había puesto mucha expectativa, esa vacuna por lo menos no sería eficaz y no sería segura para detener el tema acá en la Argentina. Sí, es un dato totalmente en contra de que se siga confiando en ella. Lógicamente que el laboratorio todavía no aceptó cabalmente que se deba a la vacuna. Ajá. Como no hay un comité independiente que esté evaluando esto, no lo sabemos. Uh-huh. Por otra parte, en la Argentina está el grupo de Hugo Luján, en la Universidad Católica de Córdoba y en el CONICET trabaja, con la patente asegurada para el CONICET en caso de que sirva. Está estudiando la inmunidad de mucosas, de tal manera que la vacuna que está estudiando se tomaría por vía oral y tendría mucho menos riesgos que estas vacunas que inducen cambios en el ADN, que es un peligro a considerar muy concretamente, ¿no? Claro. Entonces, la vacuna de Hugo Luján, que tiene la fase preclínica exitosa, con una inmunidad celular, o sea, ni siquiera reposando en la producción de anticuerpos, ya simplemente las mucosas reforzarían su capacidad de resistencia al virus, movilizando células grandes que se llaman macrófagos y células T, que son del sistema linfático. Entonces, esto que sería una vacuna seguramente mucho menos riesgosa, no recibe financiación para saber si sirve. O sea, se le ha negado financiación desde la provincia, se le ha negado financiación desde la nación. Mientras tanto, se asegura que se va a comprar una vacuna producida en el extranjero, con patente en el extranjero, con una norma que ha sacado el Ministerio de Salud, que no va a respetar la norma general de contrataciones del Estado, y que va a poder hacer la adquisición directa de la vacuna en base a criterios de razonabilidad, que no están subordinados a la eficacia y a la inocuidad de la vacuna. Esto es grave. O sea, se genera una norma que rompe la necesidad de cumplir con el régimen que gobierna el control de las compras en la Argentina, por vía oficial. Se acepta un criterio de razonabilidad para aceptar la compra de la vacuna, y que la razonabilidad no está subordinada a la eficacia y a la inocuidad. Claro. Entonces son muchas cosas que están pasando. Y Hugo Luján, mientras tanto, sigue con su vacuna pidiendo ayuda financiera y no la recibe. Vamos a ver si lo sacamos a Hugo Luján. Sería muy interesante. Sí, voy a ver si para la semana que viene puedo coordinar con él y poder sacarlo también en el programa. A veces uno queda helado porque siendo ese un patrimonio intelectual para los argentinos, para el CONICET, para el Estado argentino, da la impresión de que ¿por qué se desatiende? ¿Qué es lo que pasa en el sistema de salud argentino que parece justamente fragmentado, segmentado, compartimentado?
¿Qué es lo que pasa? No merecería que existiera una nueva ley, ahí yo desconozco, una ley de salud que unificara al sistema con un solo criterio y que le diera una posibilidad de adoptar medidas desde la ciencia, desde el conocimiento, y no esto que parece realmente algo improvisado, deshilachado. Es probable que la discusión de una ley nacional y federal de salud movilice a la sociedad y a los estamentos que pueden opinar y después decidir acerca de la sanción de la ley, y eso sea positivo desde el punto de vista de la conciencia. Pero si uno se rigiera por las normas que ya existen y se cumplieran, Ajá. el cambio del sistema sería fenomenal. A lo mejor no tanto como que se lograría como una ley, con una ley que diera vuelta como un guante, como un dedo de guante, todo el sistema de salud. Pero ya con cumplir las normas sería fenomenal. Lo que pasa es que no se cumplen. Acá hay un dispendio de los fondos de salud. Hay una escasez, por otra parte, hay un dispendio, pero también hay una escasez. Las dos cosas que son muy graves asociadas. De los fondos que se asignan a salud, que son muy pocos, muy pocos. Pensemos que todo el Ministerio de Salud de la Nación tiene el 5% del total del gasto en salud del país. O sea, ¿qué influencia puede tener la Nación en salud cuando se reserva solamente el 5%, una 20ª parte del total del gasto? Pero uno diría, bueno, pero por lo menos regula. No regula porque no se cumplen las normas de regulación. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Salud? Y cuando viene la pandemia, suceden estas cosas que estamos viendo. Entonces, claro, es mucho más que un deshilachado por no darse cuenta Esto es un deshilachado a la vista de todos, lo vemos nosotros que estamos como observadores. Esto es una responsabilidad del Ministerio de Salud, fundamentalmente de la Nación, ¿no? Aunque el sistema está conformado también por los ministerios provinciales y la influencia que tiene a través del COFESA, que es el organismo donde ellos en el Consejo Federal de Salud discuten los temas nacionales, ¿no? Y provinciales. En algún momento hablamos de, no sé, de utilizar la Cámara de Diputados como una caja de resonancia para un debate sobre esta materia. ¿Se pudo avanzar algo en eso? Todos los diputados que lo recibieron lo pasaron a las comisiones de salud respectivas. En la Comisión de Salud de Diputados hay un cierto equilibrio. En la Comisión de Salud de Senadores, en la Comisión de Salud de Senadores hay un cierto equilibrio. En la Comisión de Salud de Diputados no, porque se aumentó el número de diputados que participan de la Comisión de Salud, se lo llevó a 16, cuando habitualmente son 5, 6, 7, 8, y se colocó todos los diputados del oficialismo. La posibilidad de que prospere una visión crítica de la pandemia ante la política pública en el Congreso es difícil, porque la Cámara de Diputados está con una comisión de salud ganada por el oficialismo de una manera apabullante. De los 16 debe haber unos 12 o 13 que son del oficialismo. No ha contestado, lo pasan todos los diputados al sistema, a la Comisión de Salud, la carta, pidiendo el debate público. También hemos mandado una carta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación ofreciéndole información diferente para que pueda juzgar lo que está ocurriendo en el campo de la salud. También le hemos mandado una carta al ministro de Salud para pedir que con la vacuna se tomen medidas y nos explique por la Ley de Información Pública todo lo que sucede con la eficacia, la inocuidad, la falta de enfermedades provocadas por la vacuna, como enfermedades degenerativas o cáncer, o enfermedades autoinmunes, y tampoco ha contestado todavía, aunque ya está venciendo el plazo. Y también hemos enviado una carta al presidente pidiéndole respuesta a 16 puntos acerca de la política pública en la pandemia que nosotros consideramos cuestionables. Tampoco ha contestado. O sea que la influencia que hemos tenido con esas cartas ha sido simplemente mediática, dando a conocer que estamos pidiendo participación,
pero evidentemente los decisores todavía no han tomado o han decidido no tomar en cuenta las decisiones o las opiniones contrarias, serían las opiniones opuestas o las opiniones diferentes de una parte de la población, ¿no? Sí, sí. Bueno, es penoso que en un sistema democrático donde la diversidad enriquece el debate y los puntos de vista encontrados nos permiten justamente apreciar aspectos de la realidad que quedan invisibilizados desde una mirada oficial, al negárselo, la unilateralidad seguirá prevaleciendo, ¿verdad? Es dramático. Es dramático que las instituciones que deberían ser justamente contemplativas de los distintos puntos de vista, y ustedes que han elaborado un punto de vista realmente muy sólido desde el primer día, que no sean tenidos en cuenta, realmente no es alentador, por lo menos. Sí, Argentina ha ido empeorando su ubicación en el mundo. Pasó de estar en el puesto 43, pero la última vez que hablamos ya está en el lugar 24, entre los peores. O sea que hay 190 países que están con menos muertos por millón que Argentina. Argentina está 24 en 215 países que hay en el mundo. Y pasó del lugar 10º en América Latina, sobre 20 países de habla castellana y portuguesa. Si consideramos 20 y no 33, que sería el total de países latinoamericanos, si consideramos esos 20, Argentina pasó del lugar 11 al lugar 7 entre los peores. Así que quedaron como peores Perú, Brasil, Bolivia, Ecuador, Panamá y Colombia, que están peor que Argentina en mortalidad, en muertos por millón, que sería el dato más importante para juzgar la evolución. Pero nosotros sabemos que estos datos son de difícil, por un lado, comparación, y por otro lado están falseados por la política pública en la medida en que están inducidos, ¿no? Claro. Bueno, Mario, te agradezco muchísimo la participación en el día de hoy y la vamos a seguir. Cómo no, muchísimas gracias, Mario. Bueno, hemos hablado con el doctor Mario Borini, una mirada distinta sobre el abordaje de la pandemia, pero que está sostenida desde el primer día por un conjunto muy amplio de profesionales de primer nivel que por lo menos aportan un punto de vista distinto. Esos puntos de vista, para el legislador, para el dirigente político, para quienes tienen la responsabilidad de la conducción global, siempre son importantes porque amplían la mirada y permiten llegar a conclusiones más inteligentes, que es de lo que se trata justamente, con resoluciones cada día más inteligentes, fruto de la actividad intelectual de muchos profesionales con distintas miradas.